La Edad Contemporánea es la base filosófica de la Ilustración como marco teórico para empezar este periodo. Es un movimiento ideológico, nace en Francia en el siglo XVIII, llamado el Siglo de las Luces, y critica la sociedad del momento. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, teniendo como fenómeno histórico, simbólico y problemático la Revolución Francesa. François Marie nació el 21 de noviembre de 1694 en París y falleció el 30 de mayo de 1778. Más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. El clasicismo y el neoclasicismo fueron movimientos literarios iniciados en Francia en la segunda mitad del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Se preocupó por restaurar el gusto y las normas de la antigüedad, en especial de la cultura griega y romana, así como los renacentistas. La música instrumental es alegre, optimista y elegante. Las sonatas son producciones musicales divididas en 4 movimientos e interpretadas por solo un instrumento. Las sinfonías son la suma de varias sonatas, donde están todos los instrumentos, de igual forma 4 movimientos. Y la ópera se divide en 2, la serie que nació en Francia, que hacía hechos mitológicos de la antigua Grecia y la antigua Roma, y la bufa, que nació en Italia y era en cualquier idioma interpretada por 2 personas. Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756 y falleció en 1791. Murió a muy temprana edad. No le gustaba escribir música sacra y requiem, aunque escribió solo uno. Era un austríaco músico con capacidad de sorprender. Su música era fresca y enardecida. Era un niño prodigio, pues a los 4 años ya hacía composiciones. Ludwig van Beethoven nació en 1770 y falleció en 1827. Fue un alemán, compositor, director de orquesta. Gustaba de escribir sinfonías. Utilizaba un lenguaje romántico de excelencia. Personaje tradicional entre el clasicismo y romanticismo. Fue un niño prodigio. A los 11 años ya tenía su primera composición. La pintura neoclásica nace en Europa en el siglo XVIII, inspirada en esculturas antiguas, la manifestación en Francia, el fan pacificador de la mujer, el abandono del exceso y la coronación de Josefina en frente del Papa. Jacques-Louis David nació en París, Francia, el 30 de agosto de 1748 y falleció el 29 de diciembre de 1825 en Bruselas, Bélgica. Fue un pintor francés de gran influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos escultóricos y mitológicos griegos, basándose en su ausencia y severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años en el antiguo régimen. La revolución industrial es el cambio en la producción y consumo de bienes por la utilización de instrumentos hábiles, cuyo movimiento exige la aplicación de la energía de la naturaleza. Hasta finales del siglo XVIII, el hombre solo había utilizado herramientas, instrumentos inertes cuya eficacia dependía por completo de la fuerza y la habilidad del sujeto que los manejaba. El motor aparece cuando se consigue transformar la energía de la naturaleza en movimiento. La unión de un instrumento hábil y un motor señala la aparición de la máquina, el agente que ha causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la humanidad. James Watt fue un ingeniero mecánico e inventor escocés. Las mejoras que realizó en la máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor de agua, que resultaría fundamental en el desarrollo de la primera revolución industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. El realismo es un movimiento artístico literario que surge en Francia en 1840-1880. Valora la clase obrera, las escenas cotidianas, la idealización de la realidad, es fiel a lo que es, critica la sociedad burguesa y la ridiculiza. Surgen los folletines. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 Madrid y falleció el 4 de enero de 1920. Fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX.
El naturalismo es un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX en Francia por oposición al romanticismo y que se caracteriza por su carácter metódico determinista y por reflejar con mucho realismo en sus obras la parte más cruda y desagradable de la realidad. Tendencias de las artes plásticas que trata de reflejar la realidad sin idealización ni dramatización. Émile Zola, máximo representante del naturalismo, nacido el 2 de abril de 1840 en París y fallecido el 29 de septiembre de 1902 en Yverdon, fue un escritor francés considerado el padre y el mayor representante de este movimiento. Tuvo un papel muy relevante en la revisión del proceso de Alfred Dreyfus, que le costó el exilio de su país. Se le denomina arte moderno al que busca crear algo nuevo, joven y libre, desarrollado en el siglo XIX y principios del siglo XX. Paul Cézanne nació el 19 de enero de 1839 y murió el 22 de octubre de 1906. Fue un pintor francés postimpresionista considerado el padre de la pintura moderna. El impresionismo es el movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX, en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes. Paul Gauguin nació el 7 de junio en París de 1848 y falleció en Islas Marquesas el 8 de mayo de 1903. Fue un pintor postimpresionista. El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Al igual que el impresionismo, el postimpresionismo busca su obra en el uso del color, pero rechaza representar fielmente la naturaleza, por lo que representa una visión del mundo más subjetiva. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 y falleció el 29 de julio de 1890. Van Gogh fue esencialmente autodidacta. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en la Galería de Arte. El fauvismo fue un movimiento pictórico caracterizado por el empleo del color puro que surgió en París a principios del siglo XX. Henri Matisse fue un pintor francés conocido por su uso del color y su uso original y fluido del dibujo. El Art Nouveau es el arte conocido también como modernismo. Lo que quiere lograr es innovar y buscar una ruptura total con las influencias del arte histórico. Alfons Mucha, máximo exponente del Art Nouveau, fue un pintor y artista decorativo checo. El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Edvard Munch fue un pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras fueron La angustia, influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. El puente es la tendencia artística de un grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde entre 1905 y 1913. El jinete azul fue el nombre que recibió un grupo de artistas expresionistas fundado por Vasily Kandinsky y Franz Marc en Múnich en 1911 hasta 1913, que transformó el expresionismo alemán. El cubismo es un replanteamiento de la obra de arte, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio y el color. Pablo Picasso fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque del cubismo. Juan Gris fue un pintor e ilustrador español que desarrolló su actitud principalmente en París. Georges Braque fue un pintor y escultor francés junto con Pablo Picasso, que fue uno de los iniciadores del cubismo. El futurismo era el efecto de la dinámica que se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. Umberto Boccioni fue un pintor y escultor italiano, teórico y principalmente exponente del movimiento futurista. El suprematismo fue una tendencia artística que derivó del cubismo, pero se desvinculaba de la naturaleza creando una realidad totalmente original. Casimir Malevich fue un pintor ruso, creador del suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia rusa del siglo XX. El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre. Gabo fue un escultor constructivista ruso y uno de los pioneros del arte cinético. El rayonismo es denominado así porque está basado en los rayos de luz. Estos rayos de colores que denominan el estilo están ordenados en secuencia rítmica y dinámica, construyendo el espacio pictórico. Mikhail Larionov fue un pintor ruso de corte vanguardista que se inscribe en la llamada vanguardia rusa. Nació el 3 de junio y falleció el 10 de mayo de 1964.
El simultaneísmo es la pintura en la que existe la justaposición de colores gracias a la interrelación y variación tonal. Permite crear sensaciones de espacio e incluso de movimiento. Robert Delaunay fue un pintor francés y uno de los pioneros del arte abstracto a principios del siglo XX. Nació el 12 de abril de 1885 y falleció en 1941, el 25 de octubre. El neoplasticismo es un movimiento artístico desarrollado dentro del arte abstracto que se basa en la no aplicación del arte en la reproducción de imágenes de objetos reales. Piet Mondrian fue un pintor vanguardista neerlandés, miembro del Stichting y fundador del neoplasticismo. El dadaísmo fue un movimiento cultural surgido primero en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Fue creado en el Cabaret Voltaire, en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922, con Hugo Boll como fundador. Hugo Boll nació el 22 de febrero de 1886 y falleció el 14 de septiembre de 1927. Fue un autor y poeta alemán. Es considerado como el primer fundador y una de las figuras principales del movimiento antiarte. El surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad y el arte. El hombre por medio de revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio. Salvador Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Nació el 11 de mayo de 1904 y falleció el 23 de enero de 1989. El arte contemporáneo es el arte de nuestro tiempo, que refleja o guarda una relación con la sociedad actual. Sus obras son aquellas expresiones artísticas originadas desde el siglo XX. No obstante, la ambigüedad de la palabra contemporáneo puede generar confusión, ya que engloba un conjunto muy heterogéneo de prácticas artísticas cuya contemporaneidad es caducada por definición. El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Es una tendencia de las pinturas y esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento. Julio Lepard nació en Palmira el 23 de septiembre de 1928. Es un escultor y pintor argentino de ascendencia francesa. En este momento se encuentra presente aún. Su género es arte abstracto. El op art, también llamado optical art, es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. Es de observar práctica activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente, por lo tanto se puede decir que no existe ningún aspecto emocional en las obras. Victor Vasarely nació el 9 de abril de 1908 y falleció el 15 de marzo de 1997. Fue un artista al cual se le consideró a menudo como el padre del op art. El expresionismo abstracto norteamericano quizá fue el deseo de los jóvenes artísticos americanos de desvincularse de las influencias provenientes de Europa y crear de ese modo un lenguaje con características propias. Jackson Pollock nació el 28 de enero de 1912 y falleció el 11 de agosto de 1956. Fue un influyente pintor estadounidense y una importante figura en el movimiento de expresionismo abstracto. Era reconocido por el estilo único de salpicar pintura. El informalismo europeo es un movimiento artístico que aparece a finales de los años 40 en Europa. Este movimiento artístico desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial plantea una ruptura en el arte europeo anterior y se desarrolla paralelamente al expresionismo abstracto en Estados Unidos. Antoni Tàpies nació en 1923. Fue un pintor y escultor español nacido en Barcelona, uno de los líderes del informalismo español, cuya influencia será decisiva a nivel internacional. Arte pop fue un importante tipo de arte en el siglo XX que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales y del mundo del cine. Andy Warhol fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Nació el 6 de agosto de 1928 y falleció el 22 de febrero de 1987.